comienza Dinaye y Dice Yo, un programa de la Fundación Ivo para amantes del Yiddish y la cultura judía. Mirei mon Dinaye y Dice Yo, a Programm von Argentiner Ivo für alle Liebhabers von Yiddish. Agutiontef Sholem Aleichem, queridos amigos, muchísimas gracias por permitirnos otra vez más, como en estos 30 años, ingresar a vuestros hogares. Programa número 12. Gut Morgen, Sergio, ¿cómo estás? Fantástico, Abraham. ¿Cómo puedo estar yo acá en la Yiddish con los compañeros y compañeras que tenga? Con los Zucookers, feliz. Bien. Silvia, ¿dónde estás? ¿Acá, allá? ¿Aterrizaste? ¿Llegaste? ¿No llegaste? ¿Cómo estás? Buen día. Desde Buenos Aires. Bueno, bienvenida. Y Lucas, ¿cómo andamos? Muy bien, muy contento de estar nuevamente acá en Dice Yo, Dinaye y Dice Yo. Y vamos directo al Retenish, que va a ser un Retenish triple. Cantan dos y el Retenish va a ser ¿por qué se eligió hoy precisamente este Retenish? Un Retenish mit a Retenish zu a Retenish. Vamos a ver, tenemos oyentes inteligentes que van a escribir al Shmues, que es tú. ¿Te parece bien, Lucas? Arrancamos. Gedenkst du dem Tag, wenn wir haben sich beide begegnet? So damals geregen, dann hat die Sinn gescheint. Ist mir gefährlich, so gehst dir jetzt ganz offen, bist mir noch gelaufen, dit ist noch du selbe Heim. Die hast mit Seichel gegeben, a Schmeichel, der Wind hat ein Punem geglätt. Mir beide vertrachte, die Lippen vermachte, die Augen bloß haben gerät. Wer soll sich richten, und dacht sich erschlechten, vergeben, so da muss gelegen, und du seist Bashem. Weil ich dir gedenken, bist ein Herz rein zu mir. Du hast gebracht mir Liebe, wie dankbar bin ich dir. Es singt mein Herz in Frieden, in richtig werd ich nah. Dem himmlischen Gan Eden hast du mir Arub gebracht. Du hast mir aufgeöffnet meine Augen, was haben Wolkens gesehen für den Frieden. Kiek ich auf dir, seh ich a Regen beugen, wie himmlisch Gettle ist der Kollier. Ich bei dir sollst mir schenken, jetzt du bloß dem nicht. Will ich dir gedenken, nur die vergess mich nicht. Will ich dir gedenken, bist ein Herz rein zu mir. Die hast gebracht mir Liebe, wie dankbar bin ich dir. Es
singt mein Herz von frei. Es singt mein Herz in Lichtig wird die Nacht, dem himmlischen Ganei, hast du mir gebracht. Du hast mir aufgeöffnet meine Augen, was am Wolkens gesehen von Frieden. Kiek ich auf dir, seh ich a Regen beugen, wie himmlisch göttlich ist der Kolier. Ich beit, ihr sollst mir schenken, ins Dubloi sei mir nicht. Ich will ewig dir gedenken, nur die vergess nicht, Es tan fácil que Arn de Montevideo y Eliezer Bobrovsky aciertan 2/3 partes del Retenich. Y Eliezer tibio, casi acierta. Tiene que ver con lo que él propone, pero casi. Es difícil, Sergio. Sí, señor. Es difícil. El Retenich. Perdona, pero no te escuché, Abraham. ¿El Retenich es difícil? No es difícil. Tiene una vuelta complicada, que es la del por qué hoy. Muy complicada. Claudio Colosimo también acierta, pero hay un dreid, Bueno, hay que seguir insistiendo. ¿Qué va a ser? No todo es fácil en esta vida. Bueno, hoy es un día especial, sobre todo para la comunidad armenia. Hoy conmemoran el genocidio armenio de 1905, es la fecha simbólica y tiene mucho que ver este genocidio con el Hurm, con la Shoah, porque cuando le traen a Hitler el plan del exterminio de los judíos de Europa, uno de sus generales dice, ¿pero qué va a decir el mundo? A lo cual está documentado, Hitler responde, ¿qué dijo el mundo cuando aniquilaron a los armenios? Realmente, el mundo cayó con los armenios y el mundo cayó en el 39-40. Y esta semana estuvimos en el Seder de Pesach del IVO, de la Fundación IVO, y estuvo dedicado a recordar ese 19 de abril. ¿Qué les pareció el encuentro de alumnos y amigos? Muy bien, son veces que contribuyen mucho también a la continuidad del IVO como espacio, que estén unidos por igual, estudiantes, docentes, directivos, allegados. Es un buen espacio de encuentro entre iguales. Así que fue una simbiosis de Pesach y 9 de abril, 19 de abril, y ese día, el mismo día de nuestro Seder a la tarde, estuvimos en una actividad en la Embajada Polaca, donde el 19 de abril se recuerda en Polonia y en todas las embajadas polacas del mundo el Día de los Narcisos. ¿Qué significa el Día de los Narcisos? Marek Edelman, a quien vamos a escuchar en Die ganze Yidische Show, una nota exclusiva de la radio polaca de 1954, todos los 19 de abril se acercaba con un ramo de crisantemos y lo dejaba al lado del monumento que recuerda a los héroes del levantamiento del gueto.
y toman el crisantemo amarillo en el siglo XXI, lo transforman en Digele Latte y es el símbolo del 19 de abril en toda la Polonia democrática. Porque hay algunos que no les gusta que se conmemore el 19 de abril. Y bueno, realmente fue un acto emocionante donde además del discurso único, un solo discurso de la embajadora, se cantó el Partisanerhimen en yiddish, polaco y español. Y se cantó en yiddish Unter die Urbes von Polen de Itzik Manger. Y en castellano, Honrar la vida. Fue un acto muy emocionante. ¿Y qué tenemos, Sergio? Mira, lo que tenemos que a continuación escucharemos la palabra de la embajadora de la República de Polonia en Argentina, que es la señora Alejandra Pionkowska, dirigidas a la Fundación Ivo, en relación al acto realizado recientemente en la sede de la embajada, conmemorando el 79º aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia. A minut, no a minut. Buenos días, señor Lichtenbaum. Buenos días, señoras y señores oyentes del programa Dinaye Yiddish Show. Es un gran gusto saludarlos. Quisiera agradecer a la Fundación Ivo por asistir al evento realizado en la Embajada de Polonia en Buenos Aires el martes último, 19 de abril, para conmemorar 79º aniversario del estadio del levantamiento del gueto de Varsovia. Fue un honor contar en nuestra ceremonia con la presencia del señor presidente Oskar Hansman y el señor director Abraham Lichtenbaum. Y aprovecho esta oportunidad para felicitarle por su tan destacada trayectoria, Abraham, por difundir incansablemente la cultura judía tan cercana al corazón de mi país. Le deseo muchos años más de trabajo y es mi gran esperanza que seguiremos la fructífera colaboración entre la Fundación Ivo y la Embajada de Polonia en Buenos Aires. Bueno, y como tema musical, muchas gracias, Alexandra. Y como tema musical, vamos a volver a escuchar uno de los temas que utilizamos en el Seder de Pesaj para recordar el 19 de abril. Y vamos a decir que Mirlev Neivik también fue tema musical y cortina de apertura después del atentado del 18 de julio de 1994 de la Yiddish Show, de la Naye Yiddish Show. Y vamos a rendir homenaje a su autor, Leib Rosenthal, un muchacho de 20 y pocos años que escribió esta canción en el gueto de Vilna. Y él, junto a Kacherginsky y a otros jóvenes poetas, fueron autores de decenas de canciones que se utilizaron en espectáculos, comedias musicales, tragicomedias estrenadas en el gueto de Vilna. Así que vamos a esta versión de Mirlev Neivik. Wir leben ewig, es brennt a Welt. Wir leben ewig
ohne großen Geld. Und nur zu picken ist die alles ohne ihm, was willen uns verschwärzen, unser Ponym. Wir leben ewig, wir seinen Tod. Wir leben ewig in jeder Show. Wir wählen Leben und erleben schlechte Zeiten. Überleben, wir leben ewig, wir seinen Tod. Wir leben ewig, es brennt a Welt. Wir leben ewig, ohne großen Geld. Und auf zu picken ist die alles von ihm, was willen uns verschwarzen, unser Ponym. Wir leben ewig, wir seinen Tod. Wir leben ewig in jeder Show. Wir wählen Leben und erleben schlechte Zeiten. Überleben, wir leben ewig, wir seinen Tod. Wir leben ewig, es brennt alt. Wir leben ewig, ohne großen Geld. Und auf zu picken ist die alles von ihm, was willen uns verschwarzen, unser Ponym. Wir leben ewig, wir seinen Tod. Wir leben ewig in jeder Show. Wir wählen Leben und erleben schlechte Zeiten. Überleben, wir leben ewig, wir seinen Tod. Wir leben ewig, es brennt a Welt. Wir leben ewig, ohne großen Geld. Und neu zu picken ist die alles von ihm, was willen uns verschwarzen, unser Ponym. Wir leben ewig, wir seinen Tod. Wir leben ewig in jeder Show. Wir wählen Leben und erleben schlechte Zeiten. Überleben, wir leben ewig, wir seinen Tod. Bueno, entre las fechas que recordamos estos días está los 125 años del diario en Yiddish más antiguo que sigue saliendo, aun cuando sale en formato digital, y me refiero al Vorwärts de Nueva York, que un 22 de abril de 1897 comenzó a difundir las ideas socialistas casi asimilacionistas a la cultura americana, que cambió su ideología. Y como ejemplo es el diario al cual Sholem Aleichem, que necesitaba
Fardinen a Porpeses porque tenía que vivir, jamás le publicó nada porque Sholem Aleichem era sionista y la línea política del diario no lo toleró. Así que el Vorwärts, que sale a la luz en el mismo año del Congreso Sionista. Y ahora tenemos que pedirle a Silvia que se incorpore, porque en estos días, quizá en estos momentos, está teniendo lugar algo en Miramar. ¿Qué está pasando en Miramar, Silvia? Hola, bueno, good morning. Les traigo un informe de algo que está pasando aquí en provincia de Buenos Aires, pero principalmente en Mar del Sur y en Miramar, y es una serie de eventos en homenaje a la llegada de los pampistas, que fue hace 130 años, se cumplieron 130 años el año pasado. Pero ellos llegaron a fin de año, el barco Pampa trajo un contingente de unas 300 familias, 400 familias de inmigrantes que estaban destinados a llegar a las colonias en Entre Ríos. Pero cuando llegaron al puerto de Buenos Aires, las tierras que les correspondían en Entre Ríos todavía no habían sido compradas, y estuvieron en el hotel de inmigrantes unas semanas. Ellos ya venían de un trayecto bastante complicado porque había muchas familias que habían estado varadas en Constantinopla, que habían viajado primero a Israel, no habían podido entrar o habían tenido que volverse a Constantinopla, de ahí volvieron a Europa. Bueno, habían finalmente, cuando llegaron a Buenos Aires, después de toda esa travesía, y se enteraron de que no tenían tierras a donde ir, la situación era muy difícil, corrían rumores de que los iban a vender como esclavos a tierras en el Chaco. Y entonces, entre todas las partes se decidió que ese grupo fuera temporariamente a Mar del Sur, donde había un hotel que estaba en construcción, y se instalaron allí por unos meses. Cuando llegaron en una travesía con carretas, caballos, bueyes, estuvieron en el Mar del Sur, viviendo en ese hotel que estaba a medio terminar, el Hotel Boulevard Atlantic, y tampoco la pasaron tan bien. Tuvieron una tormenta muy fuerte que hizo que se cayera una de las paredes del hotel y fallecieran varios colonos, y unas semanas después se desató una epidemia de tifus, con la cual murieron muchos niños especialmente. Y acá hay un tema controvertido, Silvia, porque algunos dicen que fue citacosis porque los chicos jugaban con los loros que jamás habían visto un loro en Europa. Así que no está determinado. Se habla del tifus, por supuesto. Sí, bueno, por lo menos la versión oficial del tifus puede haber sido también una suma de diferentes situaciones, de salubridad, de no estar acostumbrados al clima. Lo cierto es que fue una crisis muy importante, la pérdida de esos chicos, y que quedó muy grabada en la memoria colectiva de estos inmigrantes, que bueno, que finalmente después de unos 5 meses pudieron ser trasladados a Entre Ríos, en donde se instalaron en sus tierras definitivas. Lo que está pasando ahora es que después de todos estos años se está haciendo un reconocimiento oficial y una serie de homenajes en Mar del Sur.
quien está a cargo, quien es el coordinador de la comisión organizadora y a quien le mandamos un saludo, es a Enrique Malbrán. Esta serie de homenajes incluye el viaje de la comisión organizadora primero a Entre Ríos, y también la venida de una delegación de Entre Ríos a Mar del Sur, la proyección el viernes de el sábado, la proyección de una película sobre los inmigrantes en el Teatro de Mar del Sur, y hoy se está realizando un homenaje a los fallecidos, a los niños y a los adultos que fallecieron, cerca del lugar donde se estima que estaba el lugar de entierro. ¿Que no se sabe dónde están enterrados? No se sabe exactamente. Se está desarrollando también como parte de esta búsqueda por el reconocimiento del patrimonio cultural, encontrar el sitio del entierro. El homenaje va a ser en la calle 15, para quienes conocen Mar del Sur, en la calle 15, donde está el arroyo La Tigra, y la colocación de las placas conmemorativas va a ser enfrente del hotel. Esta es la serie de eventos que se están desarrollando ahora mismo en Mar del Sur. El evento cuenta con la adhesión de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos, y fue declarada de interés también por la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, o sea que es un evento a nivel local y provincial, y creo que es un hito en el reconocimiento de este patrimonio cultural. Y antes de terminar, Abraham, simplemente quería recordar a nuestro colega Pablo Grijera, investigador. Él era arquitecto, pero se dedicó mucho a investigar la historia de los pampistas, entre muchas otras cosas, y fue uno de los precursores de poner en valor y de difundir esta historia. Así que bueno, falleció no hace mucho y lo queremos recordar en este momento, y aparte hacerle llegar un saludo a su familia. Y seguramente en el Ivo vamos en algún momento a referirnos un poco más in extenso a esta epopeya de los pampistas que aportaron a la colonización judía en la Argentina, y del cual se sabe poco, y quizás en algún momento, cuando se descubra dónde fueron enterrados los niños y los primeros colonos, organizamos un viaje y vamos a rendir homenaje a los pampistas. Así que... Sí, es una visita muy interesante. Sí, y vamos a hacer el paseo de los pampistas. Buenos Aires, Miramar, Entre Ríos. Excelente, yo ya estoy anotada. Sí, yo también. Así que, sí, Shoshana, estás invitada permanente. Y entonces, como estamos de festejos y de Yom Tovim, nos vamos a una canción que fue un hito en el Seder. Gracias, Silvia, que fue un hito en el Seder de muchas instituciones y de muchas escuelas, y nos va a servir para el próximo tema de Dinaye Yiddish Show, Agutiontef, en la interpretación magnífica de nuestra querida Rivke Klinitsky. Adelante, Lucas. Singt mit uns die alte Lieder, welche Leute ständig nein.
Emos lechaim, far Israels Wort, und far dem Nest dem Nayem, euch in unser Dor, far dem Nest dem Nayem, euch in unser Dor. Agut Jontef Iden Brider, Agut Jontef Iden Brider, zu dem Jontef und der Frei, zu dem Jontef und der Frei, singt mit uns die alte Lieder, welche bleiben ständig nein, singt mit uns die alte Lieder, welche bleiben ständig nein, lo mir alle Sachen, ton mit der Tod, und a Kiddisch machen, über unser Volk, und a Kiddisch machen, über unser Volk. Agut Jontef Iden Brider, Agut Jontef Iden Brider, zu dem Jontef und der Frei, zu dem Jontef und der Frei, singt mit uns die alte Lieder, welche bleiben ständig nein, singt mit uns die alte Lieder, welche bleiben ständig nein. Sí, Agut Jontef, y hoy celebramos cumpleaños. Primero, una querida amiga del Ivo, de Dinaye Yiddish Show, a la cual me une una relación muy especial. Cumple hoy 102 años y le dedicamos este segmento a la querida Miriam Smolars, que goza de perfecta salud y le encanta la canción en Yiddish. Miriam, a herzlichen Kuss, un abrazo y adelante. Y Rivke Klinitsky le gustaba muchísimo, muchísimo a Reb Shmuel Rojansky, que hace poco hubiese cumplido 120 años. Así que estamos acá junto a Shoshana, a Sergio, que tuvimos algo que ver en nuestras vidas con Reb Shmuel para recordarlo. Shoshana, ¿hace cuánto que conocís a Shmuel y cómo lo conociste? Con el micrófono te vamos a escuchar. Oh. No. Vos lo dejáis algo. A Rojansky lo conocí en el año 1968, cuando tenía 17 años, recién salida del seminario de Sholem Aleichem Shol, en la calle Serrano, gracias a que Isidoro Gordon me dijo, anda a verlo a Reb Shmuel, están buscando gente para la biblioteca. Así que fue toda una vida. Para mí fue un padre, un amigo, un morederech. Y así lo recordamos, como el morederech que fue y siempre su Fashteitirmir, Fashlai, Klorvaray, nos acompaña y nos va a acompañar hasta el último momento. Rojansky nació en Varshe, era un Varshever, pero jamás yo lo escuché hablar yiddish como un Varshever. Él nació un 14 de abril de 1902 y llega a la Argentina en 1923 y en el 25 comienza a trabajar como lehrer, como maestro, y siempre fue un maestro. Sergio, ¿fue maestro tuyo? ¿Qué? Mirá, yo voy a ser sincero, en este momento me están haciendo chuchos de frío. Yo los recuerdo, los conocí a mis 15 años en el seminario de la AMIA. En casa estaba muy presente el Yiddish, se hablaba Yiddish, íbamos al Yiddish Theater, pero no era mi lengua materna. Yo lo tuve 3 años a Rojansky. Las primeras clases, terror, me aterroricé. Después me di totalmente vuelta en 180 grados. Lo comencé a amar, pero de una manera impresionante, y descubrí facetas
que muchos de mis compañeros ignoraban. Tenía un tremendo sentido del humor. Por momentos parecía un verdugo, pero él mismo se reía de él, muchas veces también de nosotros. Por ejemplo, a mí me decía, si leía mal, me decía, Lehrer, ihr leyen nicht wie Lehrer, nor wie Melamed. O a Liechtenstein, que le decía, yo, mir willen herne Licht von euch, ihr rotes Buch. Bueno, esta fue mi relación con Rojansky, pero me quiero centrar en una. Yo lo tuve a Rojansky 3 años. Kita Dalet, Kita Ei, perdón, Mahlaka Dalet, Mahlaka Ei, Mahlaka Vav. Cuando terminamos Mahlaka Ei en el segundo año que lo tuve, en la última clase yo me acerco a él, entre comillas, prepotentemente, cuando está por entrar al aula, y le digo, por favor, usted hoy se sienta en el último asiento. Me miró con una mirada de esas que tenía, mirada de fuego, no dijo nada, agachó la cabeza y fue y se sentó en el último lugar del aula. Y yo lo imité durante media hora y él no podía parar de reírse con todos los compañeros. Y ese fue mi inicio como actor profesional, porque al año siguiente, en la última obra que se hizo de Theater Seminar, en el cual vos actuaste, Abraham, en 2 obras, fue Die Mishpoche de Eidal Snomberg, y yo interpreté el rol principal de Gedalie Finkelgrin. Tenía 17 años y a partir de ahí, cuando fui a Israel, cuando volví, casi todos los Shabbei Simtzunach del Ivo iba a recitar o a cantar. Me llamaba la querida Shoshane y me decía, Rojansky quiere hablar con vos. Jamás pude decirle que no, aunque tuviera un baile, aunque tuviera que salir con la mina más linda de Buenos Aires. Yo a Rojansky jamás le pude decir que no. No quiero abundarme en más detalles, es esto. Muchas gracias. Y el Theater Seminar nos marcó a todos, aprendimos a amar el teatro de adentro y aprendimos a hablar yiddish, porque el teatro fue también una escuela para enseñar un yiddish. Y Rojansky fue un maestro y creador de instituciones, el Kulturkongress, el IVO y su obra cumbre, los 100 tomos de Musterberg, que son hoy una necesidad para los alumnos del mundo, que fueron creados cuando no existía la fotocopiadora y no había material de estudio. Abraham, quería terminar, que yo fui al Mahón de Madrid en el año 66. En el año 67 volví un poco, como se dice en gauchesco, como perro en cancha de bochas. Lo fui a ver a Rojansky, protagonicé 5 obras en el Ivo con una producción sensacional. Quería terminar de comentar esto. Shoshana, vos gedenkst die? Vos gedenke ich nicht. Dafke, el 21 de abril, también es una fecha muy importante. Nosotros no sabíamos por qué a Rojansky, hasta que le preguntamos, le gustaba tanto el Seder de Pesach, le gustaba Pesach. Ich bin Pesach geboren ahí. Hasta que un día le digo, Nara, ¿vos bist geboren ahí? Dem ersten Tag Pesach hat man mir gemalt. El primer día de Pesach, él nació el 14, el 21-22 le hicieron el bris. Y de ahí dijo, ese día me convertí en un judío. A propósito de bris, quienes tuvimos el Schus, Abraham Lichtenberg, no vos, pero tu hijo Javier y mi hijo Mati, tuvimos el Schus que cuando le perdimos a Rojansky, Lehrer, porque no lo podíamos llamar Rojansky, era Lehrer.
Yo no lo llamaba Lehrer, yo le decía Rojansky. No, yo le Reb decía Shmuel. Shmuel le decía. Y le pedí, ya antes le había pedido vos, y él aceptó. Fue el Sandik de nuestros hijos. El Sandik de nuestros hijos. Y Mati, eso se lo acuerda todos los días. El Seide, porque no lo llamó de otra manera. Así es. Fue el Sandik. Estuvo en nuestros casamientos, estuvo en el bris de nuestros hijos. En el bar mitzvah de Mati vino especialmente. Y el bar mitzvah de mis hijos. Por eso, cumple una parte muy importante en nuestra vida. Pero yo voy a contar algo, Susana. Para que vos cuentes a una persona, yo soy más joven que vos, a una persona, según el Lehrer, se la conoce Bequise, Becoiso, Becaso. Quiere decir. Lo dice la Mishneh, Pirkei Uves. Dice en el bolsillo, ejemplo Rojansky bolsillo. Siempre se habla, los que sabemos o no sabemos, la relación entre Rojansky y Hebel Katz. Cuando Hebel Katz muere, Rojansky organiza un fundraising. Una recaudación de fondos. Recaudación de fondos, porque la viuda había quedado con chicos chiquitos. No tenía y casi en la calle, casi en la calle. Y no tenía dónde vivir, y él fue el primero que al promover esta acción dio los primeros pesos, y de esa manera se compró una casa para la viuda de Hebel Katz y sus chicos. Cuando la viuda de Hebel Katz solía venir al Ivo, el abrazo que había entre ella, Rojansky, ella, era sin palabras, y el abrazo lo decía todo. Becoise, cuando uno toma. Rojansky no era de tomar, pero a Glesele o Porto, el abuelo, le gustaba. ¿Quién paga la promoción? ¿Pagás vos el aviso? Entonces, en la casa y en el Ivo siempre había un schnepsel de Oporto el abuelo. Becaso. Rojansky se solía enojar, pero dentro de su enojo había siempre Anschuldigmir. Cuando él veía que estaba realmente equivocado, cuando eres que comenzó un seijo, entonces de esa manera sí pedía perdón. No era Engespart, sí era Engespart cuando quería llegar a sus propósitos medios, compartir, hacer y poder hacer que una idea salga adelante. Fue un morederej para todos nosotros, sin ninguna duda lo fue. Y hay algo... Momentito. Yo voy a recordar ahora. Porque yo recuerdo los domingos, 5:30, 6 menos cuarto, yo esperaba cada tanto un llamado de Rojansky, siempre, pero 2 veces por año, durante muchos años, cuando Boca jugaba al fútbol con Independiente, y ustedes deben saber que Rojansky fue socio vitalicio de Independiente e iba a la cancha con el hijo. Y los domingos, los últimos años, Independiente le ganaba a Boca. Y yo esperaba el llamado y me decía: oh, Lichtenboim, vos machtir, en el Ivo tenemos que hacer esto, lo otro, hay que esto, lo otro. Y al final decía: no, ¿qué dice usted de Bocini? ¿Qué dice usted, vos Zoktir Fumpercudani? Y siempre me nombraban los que les hacían el gol a Boca. 2 pequeñas anécdotas. Nosotros vinimos a vivir en el año 85 a Estados Unidos. Mati en esa época tenía 7 años, y un año antes
le dice a Horacio, Horacio, mi marido, el Rojansky le dice, Mendav nemen mati a la cancha. Horacio también era de Independiente, y Rojansky le dice, Independiente juega en Atlanta, una cancha chica, qué mejor. Y así Mati se estrenó en el fútbol, en Independiente, con el Seide, y le alegraba. Otra pequeña oblimele, lo sabéis sonar. Generalmente, antes de que comience los sabéis sonar, había Sitzungen vom Koordinierkomitee, von der Kommissie. Todos estaban, Lichtenboim iba, la mesa siempre era muy grande, no bajaba de 27, 28 personas, pero cuando empezaba el sabéis sonar, Lichtenboim con Jonon Jerusalimsky entraban a la administración. No se cuentan secretos. Sacaban el shah, que yo lo tenía en la caja fuerte, y jugaban el partido. Terminaba el sabéis sonar. No se jugaba el partido. Íbamos a Zindig. La consigna era Lomir gegen Zindig. Vayamos a pecar. Y pecar era un partido de ajedrez en el Ivo. Salía Rojansky, no, Shane, Verot gewonnen von Steibey. ¿De quién ganó de los dos? Reb Honon o Abram. Eso quedó marcado. Y hay tanto claro. Y dos oyentes participan de nuestro homenaje. Alicia Edelstein-Geber recuerda también a su papá, que estuvo en el Kulturkongress siendo el secretario de acta y participaba de esas famosas reuniones de los sábados. Y Violeta Spiere recuerda a su profesor. Y estamos en Pesach. Y no puede faltar la canción de Pesach que también le gustaba a Rojansky, y vamos a develar el misterio del Retenish y qué relación tiene Lilian Lux y Pesach Keburstein, que eran los que cantaban el Retenish, con Pesach y con Rojansky. Pesach Keburstein le dieron el nombre Pesach porque nació en Pesach. Y a Rojansky, él siempre decía Der Balibster Yontef, como contó Shoshana, y vamos a hacerles escuchar la canción que le gustaba también a Rojansky. Gracias, Shoshana, por tu aporte. Y nos vamos a ir después de este Hadgadio de Moishe Oisher a Die ganze Yidische Show. Hadgadio, 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 Hadgadio. Die Sabin Abba, die Sabin Abba. Zabna zayla bidim pabidim mayir bidirim Hadgadio Parir zabna zayla bidim pabidim mayir bidirim Hadgadio Yas shun robi akhli gadio Zabin abo zayla bidim pabidim mayir bidirim Hadgadio Parir zabna zayla bidim pabidim mayir bidirim Yas mayu bikhulini ro disura blekhtro dikli qalbo dikli qalbu de shimshim de yaqul gadi
نيشو سلمايا دخول اللي نور دي صورة في خطروني كل خالب دي كل خالب دي نشل الشنر دي ياخذ القاج دي ياخذ القاج شوخت لي ملخ موبي دي شوخت شوخت دي شوخت طيرو دي شوخت مايو دخول النير دي شوخت مايو دخول النير دي صرف لك خلي كده خلب ده نشل شنو ده ياخذ القاج ده ياخذ القاج ¡Qué versión! Sergio, tenemos un mensaje para vos de Batami Binocur, que también estuvo en el Mahón Le Madrigim en 1957. Ya la saludé, yo estuve en el 66. Todavía tengo el diario Haaretz del derrocamiento de Ilia. Oye, ¿qué actividades tenemos en el Ivo, Sergio, antes de pasar a Diganse Yiddish Show? Mira, tenemos como siempre Toire en Yiddish los lunes al mediodía, pero siempre tenemos un pero. Este próximo lunes también al mediodía tendremos una Seudat Moshiach, un banquete por el advenimiento del Moshiach, del Mesías, organizado por Chabad. Si querés venir, escribí a info@ivo.org.ar. Farshra, pero es @ivo.org.ar. Es vía Zoom, momento, Sergio, es vía Zoom, está dentro de nuestra actividad de Toire of Yiddish, va a ser todo en Yiddish y vamos a explicar qué tiene que ver Shir Hashirim, el erotismo, Meshiach y el Yontes del último día de Pesach. Todo en Yiddish, Toire of Yiddish. Adelante. Bueno, tenemos los cursos. Tenemos que recordarles lo de los cursos que ya empezaron en el Ivo. Los cursos son de 15 clases, aproximadamente 3 meses, cursos de todos los niveles, cursada online, clases participativas, se incluyen materiales de estudio, podés todavía inscribirte, las clases quedan grabadas para acceder en cualquier horario hasta el final del curso. El cuerpo docente está integrado por Abraham Lichtenbaum, Silvia Viali, Gaby Blitz, Lucas Fishman, Esther Schwartz, Nehove Barat y Gustavo Emos. Y para mayor información e inscribirse, escribir a cursos@ivo.org.ar. Y queremos contarles también acerca de las refacciones del Ivo. Ya estamos en la última fase de amoblamiento y necesitamos el compromiso de todos ustedes. Realmente los necesitamos. Y si querés hacer una donación al Ivo, entra a Eventbrite, se escribe Eventbrite, busca Fundación Ivo
y deja tu colaboración a mitad de camino entre tu bolsillo y tu corazón. Así de sencillo. Muy bien. Nos vamos ya mismo a Die ganze Jiddische Show. Gracias. Yiddish Letty, as I grin, Yiddish Lekti, wave the thing, Yiddish Red Mammy, hat it Mir heimon die ganze Jiddische Show, a Programm von Argentiner Ivo, für alle Liebhabers von Yiddish. Yiddish Ratte, was a waiting pain. Uneint, der Refrain will mir der Monen die Geschehnissen vom 19. April von Churben mit einem Lied, was ist geschaffen geworden für ein Spektakel in Wilner Ghetto. Das hat geschaffen der junge Schreiber Isaiah Spiegel, was ist geboren geworden in Balut, die arme Gegend von Lodz, 1906 in Balut, und dort hat mit Broderson und andere Künstler geschaffen, ein Revue-Theater Ararat, und in Lodz hat ist gespielt geworden zum ersten Mal das Lied macht zu die Eigelech, was David Beigelman, ein wichtiger Kompositor, hat zu dem Text geschaffen Musik. Beigewehen ist Rumkowski, der so gerufener König von Lodz, was hat gewollt werden ein jiddischer König. Aber der Sof seiner ist gewesen, Punkt wie 6 Millionen Jiden. Die Gaskammern und die Oivens von Auschwitz. Macht zu die Eigelech ist geworden ein revolutionär Lied, was ist gesungen geworden in alle Ghettos und Lagern. Lo mirern macht zu die Eigelech und nachdem wir reden von die welche führen auf das dosige Lied. Jo. Macht sie die Eigelach und kimin Feigelach in Karazna sich herum sie koppens find ein Weg und das Päckl in der Hand das Haus in Asch im Brand mir losen sich mein Kind sie Glück die Welt hat Gott vermacht in dem ist Nacht sie wart auf ihn mit Scheider mit Scherek mir stehen beide du in a schwerer Schuh in a weißen nicht wie Pier der Weg.
naked bloß verjuckt von unser Haus im finsteren Misch vertrieben in sie Welt in sturm Hugelwind hat ins Bagel the monkey Bagelleit in seinem Ungreif fin der Welt in der Sturm Hugelwind dort ins Bagelleit monkey Bagelleit in seinem Ungreif fin der Welt. Der Mechaber Isaiah Spiegel ist geblieben leben. In 1950 ist Eule kein Israel und geworden ein wichtiger jüdischer und hebräischer Schreiber. Die Musik ist von David Begelman. Man weiß nicht, wann ist umgekommen, oder im 43. oder im 44. Jahr. Ist allgewöhnlich 20 Jahre. Und was führt und hat gespielt das Lied ist Alan Berg, was Sergio kennt, weil führt dann mit den Festivalen von Klezmermusik einzutag in Weimar. Brave Old World. Brave alte Welt, die amolige Heim. Und für unsere Zuhörer an unikalem Reportage, was die polnische Radio gemacht, Marek Edelman, der letzte junger Kommandant von Aufstand im Warschauer Ghetto. Und mit dem Wort von Marek Edelman will mir einschließen die ganze jüdische Show. Adank, Lukas. Danke euch. Na groß euch alle, eine gute Woche. Sergio, Adank. Sei mir alle gesinnt und stark, unbedingt. Ich Und bitte euch. Das ist Amus. Und Silvia, ob du bist noch da, lass mir sich gesegnen. Gute Woche. Und lass mir hören das Call von Marek Edelman. Das ist rekordiert geworden in 1954. Ihr werdet allein sehen. Seid alle gesund und stark. Und Dank. Doret Warsche. Guten Abend, liebe Zuhörer. Wir heben morgen unser täglichen Radioprogramm in der jüdischen Sprache für die Jiden in Amerika. Hört die Stimme von Emes, von Freundschaft, von Scholem. In einige Tage herum wollen die jüdische Volksmassen auf der ganzen Welt feiern den 11. Jahrtag von heldischen Aufstand in Warschauer Ghetto. Es wird zu euch jetzt reden, einer von den Unteilnehmern Aufstand, Marek Edelman. Der Aufstand in Warschauer Ghetto ist nicht gewesen kein Zufall, nicht kein Akt von Verzweiflung. Das ist gewesen eine zugegreite, durchgeklärte Aktie, ein Ring in dem Kite von dem allgemeinen Kampf für Freiheit, in dem Kampf gegen Hitlerismus. 11 Jahre geht heint vorbei, wenn in die Mauern von Warschauer Ghetto sind gefallen die ersten Schossen von der jüdischen Kampforganisation. Wenn ein Haifel schlecht bewaffnete jüdische Jugend hat gestellt einen würdigen Widerstand der deutschen faschistischen Macht. Auf Mille und Samenhof, auf Franziskaner und Ginsche sind gefallen die ersten deutschen Söldner in Warschauer Ghetto.
Die Deutschen haben aber beschlossen, für jeden Preis umbringen das jüdische Volk. Und wenn sie haben gelitten, der erste Mapoles im Kampf, hat seine Vernichtungsarbeit gesollt ausführen das Feuer. Im dritten Tag von Aufstand haben sich schon riesige Schreifes von ganzen Gassen, von ganzen Gegenden. In Flammen und Räuch kommen Tausender Menschen. Aber der Aufstand wird nicht erstickt. Die jüdische Kampforganisation, trotz der ungeheuer schweren Bedingungen, führt weiter den Kampf, beschützt die beim Leben gebliebenen Juden. Falls dann auf deutsche Kampfgruppen liquidiert sei. Die Kampfen kommen euch vor bei Nacht. Ungerichteheit werden liquidiert deutsche Kampfabteilungen. Der Säune hat nicht keine Ruhe. Seine Pläne werden Geseider gekreuzt. Es dauern Kampfen für jedes Haus, für jeden Keller. Keiner geht nicht freiwillig zu der Aussiedlung. Nach wochenlangen Schlachten, wenn in ungleichen Kampf, ist gemacht umgekommen die ganze Kampforganisation, wenn im Ghetto ist nicht geblieben schon kein lebendiger Jiden, beschließen die beim Leben gebliebenen Kämpfer herausgehen auf der arischen Seite und zusammen mit den polnischen Chabairim führen weiter den Kampf für eine neue, freie Polen. Mit der Hilfe von der PPR werden die letzten Kampfgruppen herübergeführt in die Wischkower Wälder, wo es entstehen neue jüdische Bataillonen, welche kämpfen für ein neues sozialistisches Polen. Und wenn heint, nach 11 Jahren, will neue Milchome-Hetzer aufziehen in einem neuen Krieg, gedenkt, als die Kämpfer vom Warschauer Ghetto haben gekämpft und sind gefallen für eine freie Welt, für eine Welt ohne Milchomes, für eine Welt, wo alle Menschen wollen sein gleich. Así finalizan Die Neue Jüdische Show y Die ganze Jüdische Show. Los esperamos el próximo domingo. Mirom Farendik Die Neue Jüdische Show und Die ganze Jüdische Show. Und mir warten euch die kommende Woche.